hace tiempo venía la versión que en medio de lo que tiene que ver con la, bueno, ya a esta altura famosa motosierra de Milei y compañía del gobierno nacional, en este tren de ajuste y cortar determinados, bueno, erogaciones que daba el Estado Nacional. Entre esas políticas se conoció la disolución de lo que es el Fondo de Integración Sociourbana, léase lo que se conoce como el FISU, que justamente financiaba la construcción de viviendas y reparaciones y construcción de viviendas sociales en todo el país, entre las que también estaba, por supuesto, Tandil. En lo que respecta justamente a esta decisión política que se tomó, lo que conocimos en los últimos minutos tiene que ver con una convocatoria que se está haciendo en la ciudad para movilizarse, ir hacia el municipio, bueno, para visibilizar justamente esta problemática que tiene que ver con el corte de este subsidio, de este dinero, de estos fondos que llegaban, en contra justamente de la medida de vaciamiento y el cierre de lo que se conoce como el FISU, reitero. Estamos en comunicación con una referente justamente de Patria Grande y también referente del feminismo, de la mesa de la violencia de género, pero en este caso que tiene que ver con esta situación en particular, que para que nos cuente un poco acerca de la convocatoria y de lo que tiene que ver con lo que esto repercute con la ciudad. Janina Benier, ¿cómo te va? Buenas tardes. Guillermo Licerini. Hola, ¿cómo estás? Bueno, te cuento que escucho un poco cortado, así que espero que podamos comunicarnos, pero bien, como decías bien, hoy ya está confirmada la eliminación del FISU, que es el Fondo de Integración Sociourbana, no así de la Secretaría de Integración Sociourbana, y eso es muy importante saberlo para las vecinas y los vecinos de Tandil que se encuentran habitando en 11 barrios registrados en el RENAVAP, que sigue vigente la Ley de Barrios Populares, sigue vigente el RENAVAP, sigue vigente el certificado de vivienda familiar. Ese es un dato muy importante porque a veces parece también que cuando se elimina algo se borra de un plumazo lo que costó mucho construir, y lo cierto es que lo que hoy se elimina son los fondos con los cuales se invertía, digamos, en la integración sociourbana, y que Tandil recibió muchísimos de esos fondos. Recibió a través del programa Mi Pieza, recibió a través de conexiones intradomiciliarias de luz, de cloacas, de agua, recibió a través de el tendido de cientos y cientos de metros de veredas en los barrios populares, de lo que dentro de poco se va a inaugurar la reactivación de espacios públicos como plazas en Movediza, la construcción de espacios comunitarios. Bueno, Tandil la verdad que recibió mucho de esos fondos porque también lo hizo de la mano tanto de obras implementadas por el propio municipio como de cooperativas que fueron ejemplo en la región de esa implementación transparente en tiempo, en forma y con una calidad tremenda, una responsabilidad muy grande de las cooperativas que trabajaron también en los barrios populares para que esos fondos llegaran a quien tenían que llegar, que en el caso de Tandil fue a más de 2.000 familias que son las que viven en estos 11 barrios populares de la ciudad. Janina, vos ahí, yo te escucho perfecto. ¿Vos me estás escuchando? Sí. Genial, bueno, sí, ahora sí. Te quería preguntar a propósito vos decías, hacías una diferenciación o una aclaración con respecto a que se suspende lo que tiene que ver con la financiación de este fondo, pero que sigue la Secretaría. ¿Qué implica eso? ¿Que va a tener recursos, no va a tener recursos, o que continúen las políticas pero con menos recursos? Hay una situación real, es que este fondo que se financia de una serie de impuestos, como era el impuesto al país, el impuesto al dólar, en su momento el impuesto a las grandes fortunas, es un fondo que en lo que va de este año ya recaudó una suma muy importante de recursos, y está el compromiso de que eso recaudado se va a terminar de ejecutar. Lo que sucede es que hay un montón de obras que están en proceso de ejecución y no se sabe si se va a llegar a finalizar con esos recursos disponibles, lo que implica un costo altísimo para la sociedad. Para que entendamos, una obra que no se finaliza o que se deja a la mitad, se pierde el doble, es decir, no solo lo que falta, sino que lo que se hizo a medias muchas veces se estropea y eso ya no sirve más. Entonces se está solicitando justamente que se ejecuten estos fondos y que se busquen otras formas de financiamiento para completar las obras que ya se encuentran en ejecución y las obras que se encuentran preaprobadas. En el caso de Tandil son varias esas obras, como el caso del agua para Villa Cordovita, de las cloacas para Villa Lasa, de veredas para Tunitas y para Villa Lasa también. Hay una serie de obras también que quedaron pendientes, como las cloacas de La Unión, y así sucesivamente. Cada barrio popular justamente
tiene una serie de condiciones que requieren mayor presencia del Estado y mayores recursos. Entonces, bueno, lo que hoy sigue existiendo es la subsecretaría, que ha ido pasando de ministerio en ministerio, hoy está en el marco del Ministerio de Economía, y hay intenciones, o por lo menos de la mano de quien es hoy su referente, digamos, de que va a haber continuidad también en este sentido para los trabajadores y las trabajadoras de la Secretaría, que en el caso de Tandil son 2 trabajadores de la Secretaría que trabajan tanto en tareas territoriales, que es mi caso, como en tareas técnicas, y eso también está en juego, pero por lo pronto también transmitir cierta tranquilidad de que hay una norma, la Ley de Barrios Populares, que es el gran marco, el gran paraguas en el cual todo esto tiene sentido, que se ha modificado en estos días cuando se eliminó el FISU, pero que sigue totalmente vigente hasta el 2032, y eso también nos da certeza, seguridad en lo que se puede construir en este tiempo, de que las familias no van a ser desalojadas, de que el certificado de vivienda familiar con el que cuentan sigue valiendo para solicitar asistencias a nivel municipal, para solicitar servicios como la luz, como el agua, como el gas donde se puede, y eso también es importante. Lo que mañana se presenta en el municipio viene de la mano de una movida, digamos, de una movilización a nivel nacional que se organiza desde la Mesa de Barrios Populares y que está motivada o movilizada mayormente por vecinas y vecinos y cooperativas de trabajo que también están reclamando justamente en esto de la continuidad y finalización de las obras por sus puestos de trabajo, ¿sí? Por sus fuentes de trabajo, que es algo que hoy adquiere un valor más importante que nunca, porque la verdad es que la caída de un puesto de trabajo implica que una familia más, muchas de ellas que viven incluso en los mismos barrios populares, va a contar con menos recursos para su subsistencia y la verdad que en este contexto eso también es una mala noticia. Yanina, hablabas un poco de lo que implica en Tandil, en el territorio, hablabas de 10 más o menos barrios que están implicados en esta situación, y con respecto a la cantidad de gente que trabaja en estas cooperativas que estaban dedicadas a este trabajo, ¿de cuánto estamos hablando? Son 2 cooperativas, una de ellas tiene alrededor de entre 40 y 50 trabajadores, número que se ha reducido desde el año pasado a este año por ya la baja de las obras, y la otra cooperativa alrededor también de 20, 30 trabajadores, que también en la medida en que el trabajo se va reduciendo, estas cooperativas se sostienen con mucho esfuerzo, porque justamente sabemos que en el ámbito de la construcción lo que prima a veces es el trabajo cuentapropista y cuesta mucho consolidar procesos más colectivos y colaborativos, cooperativos, como es el caso de estas 2 cooperativas que han hecho un enorme trabajo por la ciudad, y eso me parece que es importante destacar, porque esto que te mencionaba anteriormente han sido ejemplo en cuanto a la implementación de las políticas, digo, los diseños que se han utilizado acá para las torres tanque en los barrios como Movediza, han sido diseños que se han exportado a otras cooperativas y a otras localidades, reconociendo eso, ¿no? El compromiso, la calidad de las instalaciones, del trabajo, y eso la verdad que es loable, porque muchas veces se habla de la obra pública como un curro, y no como la obra pública, eso que nos garantiza a todos y a todas vivir en una ciudad más linda, más bella, más accesible, más integrada, y es un poco lo que sí se logró en los barrios de nuestra ciudad, y que no basta más que recorrerlos para notar cuáles son esas obras y por supuesto todo lo que falta, que es un montón. Ayúdame y corregime si me estoy equivocando, pero esto dentro de estas cooperativas, de este trabajo que está hablando, de lo que comprendía también el FISU y demás, ¿estaba esta reciente obra que empezaba a hacerse en Tarrahuela, en estos lotes, o no? ¿Es otro plan? En Tarrahuela está en 2 registros, justamente la posibilidad de incorporarse al RENAVAP, incluyó a un grupo de familias, pero también están en el registro de villas y asentamientos de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la ley de hábitat, y es así que se han realizado ahí las obras con presupuestos de OPISU, que es la oficina de la provincia, también de integración sociourbana, que cuenta con otros tipos de recursos, mayormente el caudal de estos recursos suele ser menor, pero la obra de Tarrahuela se está ejecutando una segunda etapa con una transformación del espacio urbano, la verdad que increíble, con recursos de la provincia por el momento, ya que desde la SISU no se pudo reactivar nuevas obras, y bueno, nos quedó ahí pendiente
la posibilidad de continuar, sí con la esperanza de que en algún momento se pueda articular estos esfuerzos, nación, provincia, municipio, para mejorar no solo la vida de quienes viven en el barrio, sino también de quienes viven alrededor. Y esto de la integración, cuando hablamos de la integración sociourbana, tiene que ver también con los vínculos, con los recorridos, con las trayectorias, porque nadie vive encerrado en su barrio. Y lo que queremos es que la fluidez, la forma en la que se comunican los barrios de toda la ciudad, bueno, mejore y mejore también las relaciones entre vecinas y vecinos. Sin entrar en lo que tiene netamente con la controversia, incluso con el litigio que está en plena, todavía a la espera de una resolución en la Corte Judicial, digo, me refiero al asentamiento en la Movediza, ¿no? En calle Pichirina, en 1100, de la cual se ha hablado largo y tendido. Si una de las posibilidades que había en torno a si la justicia fallara como hasta aquí falló, tenía que ver con una solución o una resolución en materia política, y eso de la política se hablaba de justamente utilizar fondos del FISO y demás para lo que tiene con una eventual urbanización, independientemente de lo que le corresponda o no al dueño de ese macizo. Evidentemente con esta política de ajuste y con esta quita de subsidio no va a ser posible eso. Por el momento la situación es de tranquilidad, si se quiere, o no ha avanzado. En cuanto el predio se ha incorporado al RENAVAP, las familias cuentan con esta seguridad de que pueden habitar el espacio. Esto no habla de la propiedad, sino del uso, es decir, del derecho de las familias a poder habitar ese lugar en tanto no haya una cuestión judicial que lo niegue, como puede llegar a ser una orden de desalojo. En cuanto a la urbanización, por supuesto que en ese caso tiene que haber una voluntad municipal, provincial y nacional para avanzar en esto de los recursos, ¿no? De la posibilidad de mancomunar recursos, porque ninguno por su cuenta lo puede hacer unívocamente. Hola, ¿me escuchás? ¿Hola? Sí. Sí, bueno, ahora sí. Perfecto, era esa nada más. Entiendo que también, bueno, vos hablás de los distintos estamentos, ¿no? Evidentemente con la concepción del gobierno nacional, difícil que se encuentre fondos para estas cuestiones. Y lamentablemente... A ver, ¿hola? Sí, te escucho. Me voy Sí, hola. Hola, sí, ahí está, mirá. En realidad es esto, lo que la Nación ha interrumpido en este momento, y eso es importante distinguir, es la asignación de recursos para nuevas obras públicas. Lo que no está en discusión es el derecho adquirido a través de la Ley de Barrios Populares, que es el reconocimiento de los barrios. Y en ese sentido parece poco, pero para los 6.800 barrios de todo el país y para los 11 barrios de Tandil, esa medida es importante, se sostiene y no hay dudas, por lo menos por el momento, de que la ley cuenta con la plena vigencia. Eso también tiene que transmitir cierta seguridad por el momento a las vecinas y a los vecinos, porque no está en dudas el RENAVAP. Lo que hoy está en discusión son de dónde tienen que salir los recursos para la obra pública, y eso es lo que Nación tiene, si se quiere, la mayor cantidad de recursos posibles para hacer cualquier tipo de obra, de la magnitud que supone cualquier obra pública. Los municipios muchas veces no cuentan con esos recursos, las provincias hacen mucho esfuerzo en este contexto, con una reducción tan grande de la coparticipación, eso también se vio afectado. Por eso lo que señalamos es la responsabilidad del Estado Nacional o el poder o el peso importantísimo que tiene e ineludible en cualquier tipo de obra pública, desde una ruta hasta una vereda. Entonces también es eso lo que hoy está en tensión, y con este alineamiento del Gobierno Nacional, lo que estamos discutiendo es justamente que si no lo hace el Gobierno Nacional es muy difícil que se garanticen estos derechos, estas condiciones de vida en los barrios de todo el país. Entonces, bueno, lo que un poco mañana la Mesa de Barrios Populares convoca y nos convoca a problematizar es justamente el rol de los municipios, el rol de los consejos deliberantes en velar por los derechos de las familias de la ciudad, en interceder por las cooperativas y por los barrios, para solicitar que las obras que están en curso se finalicen, para que las obras que están aprobadas puedan iniciarse, puedan financiarse, y para seguir buscando las formas y las herramientas para concretar todo lo que falta, digamos. Por supuesto que en esto ningún representante político de la ciudad
puede mirar para otro lado cuando hay barrios sin cloacas, o hay barrios sin agua, o hay barrios que cada vez que llueve la gente no puede salir de sus casas. Ese es un problema de urbanización, es un problema de la ciudad que no solo podemos dejar en manos de la nación. Todos los proyectos que se han presentado en la SISU han sido diseñados a partir de un conocimiento del territorio, ya sea por las organizaciones sociales o por el municipio, es decir, que parten de una necesidad local, parten de un diseño local y luego buscan los presupuestos o los recursos necesarios para cumplimentarse. Pero no se puede hacer solo con el Estado Nacional, pero sí es un actor importantísimo, central, que hoy se está corriendo a un costado porque ni siquiera considera que sea una prioridad lo que sucede con las familias de los barrios populares. Tandil además tiene esta característica de ser una de las ciudades más frías del país y la verdad es que no es menor contar con determinadas condiciones de hábitat como puede ser una conexión segura de la luz, como puede ser una conexión de agua en el interior de las viviendas, y esto que nos parece obvio y que para muchos y muchas es algo natural, como levantarse y prender una luz, o levantarse y abrir una canilla y que salga agua, para muchas viviendas de Tandil todavía es un sueño, y eso la verdad es que nos tiene que preocupar muchísimo, y tiene que alentar por lo menos a que el municipio tome cartas en el asunto, insista, interceda, no solo en casos excepcionales, sino en estos casos en que hay más de 2.000 familias afectadas por esta medida y alrededor de 100 trabajadores de cooperativas y estatales que también van a haber reducido su trabajo con esta decisión ya consumada del Estado Nacional. Yanina, muchas gracias por esta comunicación con la Radio del Eco. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, ojalá tengamos oportunidad de seguir, de continuar como sigue esta medida y esto de transmitir que los barrios de Tandil siguen con necesidades cruciales y que bueno, necesitamos respuestas del Estado municipal también. Muchas gracias. Un abrazo.